Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente y bienvenidas a todos los que están presentes la noche de hoy. Nada más informarles, mi nombre es Gloria Muñoz, para los que no me conocen, y soy funcionaria de la Unidad Ambiental de la Municipalidad de La Unión. Y el día de hoy les traemos una pincelada, por decirlo de alguna manera, o una descripción de ciertos aspectos de la carpintera que a veces no se tocan o no se conversan. Entonces esperamos que sea de utilidad, que les sea informativo. Prácticamente vamos a tocar el tema ecológico, que es el tema que nos atañe a la unidad ambiental de la Municipalidad de La Unión. Y estaremos dando ciertas descripciones y hay una parte que tiene que ver con el tema biológico de la carpintera. Y cabe destacar que, bueno, en mi caso yo no soy bióloga ni botánica, pero eh, vamos a tratar de dar ciertos rasgos característicos que tiene la carpintera y luego cualquier cosa podemos conversar más de dónde están estas publicaciones para las personas que quisieran ahondar más en el tema biológico. Entonces, sin más, daremos inicio a la charla y si me permiten voy a apagar un poco la cámara porque a veces se me carga el internet. Entonces, empezamos. Con un tema que tiene mucho que ver con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, del SINAC, en donde se habla de áreas de conservación y esto tiene que ver con una división territorial que hay a nivel nacional por parte de este Sistema Nacional y en donde tenemos 11 áreas de conservación, 3 reservas de la biosfera. Cualquier cosa, como les indico, es importante que si desean ahondar en algunos de los temas, estos temas son meramente del MINAE, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación o SINAC, entonces cualquier cosa pueden ahondar más en el tema. Sin embargo, con el tema de reservas de la biosfera, sí es importante mencionar que el Cantón de La Unión está dentro de la reserva de la biosfera de la Cordillera Central. Tenemos 117 áreas protegidas en todo Costa Rica. Esto corresponde a un 26% de la superficie de Costa Rica. Tenemos 4 corredores biológicos. Esta categoría de corredores biológicos era la primera categoría de corredores biológicos que tuvimos a nivel nacional y 4 corredores biológicos interurbanos ya, ¿cómo se dice?, oficializados, porque hay varias iniciativas de corredores biológicos a nivel de Costa Rica. Entre ellos, el corredor biológico interurbano María Aguilar, que dentro del Cantón de La Unión es donde hay una parte del Cantón de La Unión que forma parte de este corredor biológico. Este es el área de conservación central a la cual estamos ubicados a nivel de áreas de conservación. Dentro de esta área de conservación tenemos 25 áreas silvestres protegidas, más de 250,000 hectáreas de bosque y tenemos, por ser en la parte de donde está ubicado el Valle Central y forma parte de varias cordilleras como la de la Talamanca y la Cordillera Volcánica Central, entonces tenemos una diversidad biológica, topográfica y también climática. Y es el resguardo del recurso hídrico para la ciudad en varias de las montañas que están alrededor del área metropolitana, que están todas dentro del área de conservación, es donde tenemos el resguardo del recurso hídrico de la ciudad. Entonces, en temas de áreas silvestres protegidas, es importante este nombre, área silvestre protegida, así es como se le llama a las categorías de manejo que tenemos acá a continuación. Todas estas son áreas silvestres protegidas que tienen diferentes categorías y estas son las categorías. Entonces tenemos zonas protectoras, tenemos reservas forestales, tenemos refugios de vida silvestre, tenemos reserva natural absoluta, solo una, área marina de manejo, tenemos humedales, parques nacionales, reservas biológicas y monumento nacional, que solo hay uno también, Guayabo.
y Reserva Natural Absoluta es Cabo Blanco. Acá es importante destacar que muchas de estas áreas protegidas, que bueno, las más conocidas son los parques nacionales, bueno, para los que estamos en el Cantón de la Unión, sí tenemos, estamos familiarizados con las zonas protectoras, pero es importante mencionar que las zonas protectoras y las reservas forestales son de las categorías de manejo con menos, ¿cómo decirlo? Con menos restricciones sobre el territorio, debido a que estas, la particularidad que tienen es que son con propiedades privadas. Esto es, la mayoría propiedades privadas. Podría ser que exista algún área, alguna propiedad del Estado dentro de estas categorías de manejo, pero la mayoría son privadas. Entonces, tenemos como los parques nacionales que son totalmente estatales, entonces hay una injerencia total del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Sistema de Parques Nacionales. Por lo tanto, se facilita, si se puede decir de alguna manera, la ejecución de un plan de manejo, ¿verdad? Que es meramente potestad del SINAC. Entonces, los planes de manejo tienen un tratamiento diferente que el resto de áreas protegidas. Este es el mapa de áreas protegidas de Costa Rica. Entonces acá tenemos en distintos colores las distintas categorías de manejo, ¿verdad? A modo de, posiblemente ya lo han visto anteriormente. Y la carpintera tiene esa particular forma que ya lo vemos, lo conocemos, ¿verdad? Es muy conocida. Y la carpintera está conformada por varios cantones, 4 cantones específicamente, La Unión, Cartago, Desamparados y Curridabat. Y estos cantones, este sería el porcentaje de área que abarca cada uno de estos cantones. Entonces, el Cantón de la Unión sería el que tiene el mayor porcentaje de área o territorio dentro de la zona protectora. Acá quise mostrarles una foto antigua del área protegida, ¿verdad? De la carpintera. Este es el flanco norte, es decir, este es el lado de la Unión. Esta es una foto de 1930, si no me equivoco. 1930, esta fue una foto publicada en el álbum de la Unión. Este es un álbum que publicó el Movimiento Cívico del Cantón de la Unión. Entonces también es importante recordar cómo era antes, ¿verdad? Eran puros potreros y casi no había vegetación tal cual la conocemos hoy. Sobre las zonas protectoras ya específicamente, entonces tenemos que son los últimos remanentes de bosques húmedos montanos del Valle Central. Entonces hay varias zonas protectoras en el país, ¿verdad? Está la zona protectora Río Tiribí, la zona protectora Cerros de Escazú, el Rodeo y otras más, que todas rodean el área metropolitana de Costa Rica. Tienen una ubicación estratégica en el centro del país, entre la Cordillera Central y la de Talamanca. Todas las zonas protectoras del país están ubicadas dentro del área de conservación central. Es un área formada de bosque y terrenos de aptitud forestal, donde el principal objetivo es la protección del suelo, la regulación del régimen hidrológico, la conservación del ambiente y las cuencas hidrográficas. Ahorita vamos a ahondar un poco más en este tema con respecto a las zonas de vida. Entonces, las zonas de vida, acá nos vamos a quedar un poco para ahondar más en el tema de las zonas de vida, porque generalmente se mencionan y se dice cuáles son las zonas de vida, pero a veces no entendemos muy bien qué significa una zona de vida.
Establece unidades básicas de clasificación de la vegetación, es decir, así como nosotros queremos clasificar las provincias, los cantones, las áreas de conservación y queremos definir, delimitar áreas, así también se quiso hacer con la parte biológica. Entonces las zonas de vida se crearon para hacer como esa zonificación de donde haya homogeneidad entre la vegetación sobre todo. Entonces, diferencia la vegetación de las partes altas de las partes bajas y considera promedios anuales de precipitación y temperatura, entre otras cosas, porque incluye otras variables para poder crear las zonas de vida. Acá tenemos un diagramita para más o menos imaginarnos cómo es que funcionan las zonas de vida y cómo es que se imaginaban los naturalistas del siglo XIX o los del siglo XX, cómo podríamos hacer esa clasificación. Bueno, ya las zonas de vida ya es un tema más reciente donde ya habían fórmulas o variables que se consideraban para poderlas clasificar. Entonces acá nosotros tenemos los sistemas montañosos, ¿verdad? Tenemos los sistemas montañosos y tenemos las partes bajas y las que llegan casi al mar. Entonces, como se mencionaba anteriormente, se hace una clasificación entre lo que está más bajo y lo que está más alto. Se consideran la precipitación, la evapotranspiración, la temperatura, entonces esto quiere decir la humedad relativa incluso que hay en el ambiente, y otros promedios que se van a sacar más que todo de las estaciones meteorológicas. También tiene que ver mucho la altitud. Y ya si nos ponemos a hilar muy fino en la clasificación de todas las zonas de vida, entonces también tendría que ver la latitud, es decir, si estamos más cerca del Ecuador o estamos más cerca de los polos. Entonces, para las zonas tropicales solo vamos a reducir la cantidad de zonas de vida disponibles, por decirlo de alguna manera, para poder clasificar nuestra vegetación. Entonces, básicamente va a ir cambiando sobre todo, no necesariamente por la única razón, pero sobre todo por la altitud. Entonces, eso también es importante que ahorita lo vamos a ver en un mapa, porque es que tiene ciertas características en el caso de la Unión o de la zona protectora, Cerros de la Carpintera. Acá nada más quise mostrar de dónde viene este gran mapa que luego le hice un zoom. Y este es el mapa de las zonas de vida de Costa Rica. Y entonces, como pueden ver, acá se ve el arco central que divide el país a lo largo del país, ¿verdad? Y entonces este es el arco montañoso que divide a la vertiente Caribe de la vertiente Pacífica. Y específicamente en este mapa, aquí en chiquitito, podemos ver o señalar que ahí es donde está ubicada la zona protectora Cerros de la Carpintera. Y prácticamente está en el puro centro del país. Y precisamente la Carpintera divide o está en la divisoria de aguas de lo que es la vertiente pacífica y la vertiente caribe. Pero como podrán ver, la homogeneidad en algunas zonas de vida tiene que ver mucho con la altitud, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a tener mayor variedad, donde están las cordilleras de Talamanca, la cordillera central y las otras cordilleras que conforman el país, y donde vamos a tener como mayor diversidad de zonas de vida. Esta es el mapa de las zonas de vida de la Carpintera. Tenemos 4 zonas de vida específicamente. Tenemos bosque húmedo premontano, bosque muy húmedo premontano, bosque húmedo montano bajo y muy húmedo montano bajo. Entonces son 4 zonas de vida. Entonces, como podrán ver, esta parte de acá arriba es a donde más varía o donde más hay como diferencias. Y si lo vemos en un mapa con relieve, podemos ver que las partes más altas de la Carpintera están justamente a donde está esa variación de las zonas de vida. Entonces, ¿qué nos pueden decir estas zonas de vida?
Bueno, hay diferencias en los niveles de precipitación, en la temperatura, la nubosidad. Nosotros acá en las partes altas podemos encontrar bosques nublados, es que le llaman, y esto significa que por acá puede ingresar humedad, como cuando pegan los vientos alisios en diciembre, ¿verdad? Que sentimos mucho más viento, los vientos navideños que le dicen. Bueno, ese es un ejemplo de los vientos que nos entran del noreste, cargados de humedad. Eh, y también en esta época también ingresan vientos del sur, y entonces las partes altas son los que siempre están recibiendo todos los vientos que ingresan de todas las direcciones, y cuando vienen cargados de humedad, entonces esa humedad queda acá, ¿verdad? Entonces el viento viene y choca como con esta pared, y entonces muchas veces es la nubosidad solamente, no necesariamente tiene que ser como viento cargado de humedad y aguacero, sino que muchas veces es solo humedad, neblina, y entonces esa neblina choca con la cordillera o estos cerros, y entonces la humedad que traía esa neblina queda capturada totalmente en la vegetación que tenemos ahí, y entonces a eso le llamamos lluvia horizontal o lluvia orográfica. Y esto es muy característico en los lugares altos, y esto va a luego como a eh, el resultado de esto van a ser muchas plantas que se llaman epífitas. Eso quiere decir que son plantas que viven pegadas a los árboles, o que viven en aérea, que no están pegadas del suelo, porque reciben toda la humedad necesaria del ambiente y no necesitan eh, buscar esa humedad en la parte del suelo. Entonces, tenemos algunos datos promedio de la carpintera, donde podemos hablar de la precipitación, que va entre los 1500 y 2500 milímetros anuales, una temperatura entre 15 y 23 grados, una humedad relativa entre el 70 y el 90%, y las altitudes van entre los 1600 y los 1900. Esto también, por supuesto, que tiene que ver totalmente ligado a la altitud, ¿verdad? Posiblemente donde, bueno, no necesariamente. Muchas veces en la parte de la media montaña es donde llueve más que en la parte alta, alta, porque como en la parte alta más bien lo que pega son esta nubosidad o los vientos directamente, y entonces donde precipita es a la mitad de la montaña. Entonces, igual la temperatura, posiblemente ahí sí, las mayores temperaturas las vamos a encontrar en las partes más bajas. Y la humedad también, dependiendo también de la vertiente, si los vientos vienen más cargados del Caribe o si vienen más cargados del Pacífico. Y también, bueno, con respecto a estas altitudes y estos temas de mayor humedad o mayor sequedad, datos que han encontrado indican que muy cerca en el oeste, por ejemplo, devolvámonos al mapa, en estas partes que se ven más bajas, se pueden encontrar climas mucho más secos, y también la vegetación es muy característica, muy similar incluso a las del bosque seco. Pues ahí podríamos encontrar, ahí podemos encontrar diferencias en las especies. Ok, y ya ahora hablando un poco de las especies, quise poner un poco de términos porque a veces esto tiende a confundirse, y entonces lo que queremos es que ustedes se vayan de aquí con todos los términos correctos e interiorizados para comprender un poco mejor. Las especies nativas son las especies que se encuentran dentro de su área de distribución original, de acuerdo a su potencial de dispersión natural. Esto tiene mucho que ver con las zonas de vida, por eso hicimos el preámbulo de las zonas de vida. Entonces, por ejemplo, en el tema de los animales es como mucho más fácil que ellos se desplacen, pero generalmente las zonas de vida o estos temas tienen más que ver con las plantas, que ellas no tienen pies y no se pueden desplazar. Entonces, ellas ya están adecuadas a ciertos climas, a ciertas temperaturas,
y por lo tanto van a mantenerse las mismas especies en las mismas características similares. Estas especies tienen relaciones evolutivas y ecológicas con otras especies con las que han compartido su historia. Acá también es importante saber que muchas de las especies que se empezaron a estudiar en Costa Rica o a nivel mundial, no se sabe si de verdad así, ahí fue donde evolucionaron, en ese sector donde las encontraron, o de alguna manera algún ser humano en sus viajes pudo haber trasladado esas especies. Entonces, ahí ya empiezan como estudios genéticos ya como más, hilando más fino para saber si de verdad la especie corresponde a ese lugar. Sin embargo, si ya están adaptadas y ya están como más, hay mucha abundancia, entonces eso quiere decir que ya, pues, ya prácticamente son nativas. Están bien adaptadas a las condiciones locales, lo que venía diciendo. Las especies endémicas son las especies que se encuentran restringidas a una región. Los grupos de especies con menor capacidad de dispersión, como las plantas, como algunos insectos, anfibios y reptiles, tienen más especies con distribución restringida. Las especies endémicas son frágiles ante las perturbaciones, ya que su área entera de distribución puede ser alterada. Entonces, en este caso, las especies endémicas, como bien se indica, pues no hay como manera de que se distribuyan como por un montón de sectores, por lo tanto, se quedan como confinadas en ciertas regiones. Entonces podemos hablar de especies endémicas. En el caso de Costa Rica, las especies se les pueden llamar endémicas también a la parte regional. Por ejemplo, podemos estar hablando de especies endémicas que sean a nivel de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, o a nivel de Mesoamérica, entonces desde el sur de México hasta Costa Rica. Entonces, esas son características de las especies endémicas. Acá tenemos un ejemplo. En la carpintera se encontraron 23 especies y 8 subespecies endémicas regionales. Costa Rica, Panamá, una subespecie. Ese nombre científico que viene ahí es una especie endémica de Costa Rica y corresponde a esta mariposa que vemos acá. Ok. Las especies exóticas son especies introducidas fuera de su área de distribución original. Muchas de las especies de plantas ornamentales y de animales domésticos son especies exóticas provenientes de otros continentes, como los perros, los gatos. Las especies exóticas no tienen relaciones evolutivas con las especies con las que se encuentran en su nuevo territorio y pueden ocasionar fuertes problemas transmitiendo enfermedades desconocidas, compitiendo o depredando a las especies nativas. Bueno, no sé si han escuchado hablar del pez león, es una especie de pez que es nativo de Australia. En Australia hay muchos animales venenosos y muchas, bueno, igual es como uno de los lugares donde hay más variedad de especies marinas. Entonces resulta que a alguien se le ocurrió, bueno, son del Pacífico, y a alguien se le ocurrió introducir al pez león en la parte caribe. De hecho, en la parte caribe de Costa Rica tenemos muchos pez león. Y como en el caso de nuestro Caribe no tiene tantos peces venenosos o agresivos o tanta competencia como sí la hay en el arrecife de Australia, pues entonces ese pez león fue como el paraíso, ¿verdad? Encontró un montón de especies indefensas
y empezó a comer y a comer y a reproducirse y ahora puede representar un peligro para la diversidad de la fauna marina de nosotros. Así podemos mencionar, por ejemplo, el jaragua, que es un pasto que proviene de África y vino y se introdujo a Costa Rica como gran cosa, como puede ser para forraje de alimento, para algún ganado. Y entonces de ahí encontró como excelentes condiciones para desarrollarse y entonces se convierte en una especie incontrolable e incluso muy susceptible al fuego. Eh, Hay otra especie también de gramínea que también se introdujo, ha sido muy invasiva en los humedales de Costa Rica, tanto en Caño Negro como en Palo Verde. Y entonces esas especies exóticas están como, eh, están quitándole el espacio al agua. Entonces hay muchas de las aves migratorias que están siendo afectadas porque el humedal se ve reducido en la cantidad de agua. Y más localmente nosotros podemos ver el zacate elefante, ¿verdad? El zacate gigante que tenemos en muchas áreas de protección, en muchos charrales, que son zacates que pueden crecer hasta 3 metros y que son de crecimiento muy rápido y son difíciles de controlar y de manejar. Entonces, eso es lo que queríamos como mencionar con el tema de las especies. Bueno, y en el tema de las especies podemos hablar de las invasoras también, o llamarles invasoras. Son especies que por nuevas condiciones creadas en su ambiente aumenta su población y distribución geográfica, es lo que venimos hablando. Son especies con gran capacidad de dispersión y colonización. Pueden ser especies nativas o exóticas. Causan daños al ambiente, a la economía y a la salud humana. Consideran la segunda causa de extinción considerada, de especies después de la pérdida de hábitat. Entonces es un poco peligroso, ¿verdad? Las especies invasoras y hay que tener cuidado. En temas de flora y fauna, bueno, estas son bueno, no lo aclaré al principio, pero mucha de esta información viene del Museo Nacional y del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de la Carpintera y algunas otras publicaciones que se han hecho de la carpintera. Esto específicamente está en el plan de manejo y entonces estas especies, ¿cómo podríamos llamarles o por qué podrían ser especies indicadoras de calidad de hábitat? Bueno, en el caso de ¿qué podríamos llamarle? No sé cómo llamarle, yo no soy experta en avifauna. El primero que tenemos acá, tiene preferencia por áreas cercanas a los pantanos y quebradas y puede ser un indicador de calidad de este tipo de hábitat. Es decir, si nosotros encontramos uno de estos en un territorio específico, entonces podemos identificar o definir que hay este tipo de hábitats, ¿verdad? Entonces, si no existieran este tipo de hábitats, entonces iría migrando hacia otros sectores y se iría del área. En este caso, este que tenemos acá, es una especie endémica regional que tiene preferencia por el dosel de bosques en terrenos quebrados y con pendientes fuertes, siendo también un indicador de la calidad de este tipo de hábitat. Para los que no saben, el dosel son las copas de los árboles, las copas del bosque, así se le llama a la parte alta del bosque. El bosque lo podemos dividir en dosel, el sotobosque y el estrato herbáceo. Bueno, hay más divisiones, pero entonces si nosotros podemos observar este tipo de ave, eso quiere decir que hay presencia de árboles altos. Entonces eso también es un indicador de que tenemos bastante bosque. Luego el trogón, este sí es como más conocido por nosotros, ¿verdad?
Incluso los quetzales son familias de los trogones. Y este otro también, que es como un tucancillo. Son especies que migran a altitudes menores después del periodo de reproductivo y puede servir de indicador de conectividad. Estas son de las especies que son migratorias altitudinales, igual que el quetzal. Entonces, podríamos saber que puede, digamos, ellos necesitan ciertas condiciones cuando migran de la parte alta a la parte baja. Entonces, por ejemplo, si ya estuviera el hábitat de la parte baja totalmente perdido, pues entonces él no podría migrar altitudinalmente. Entonces, eso también es otro de los indicadores de que todavía existe, de que si todavía hay presencia de estos individuos en cierto territorio, en cierto bosque, entonces es porque cumple con las condiciones de esta migración. Y esto podría, eh, no necesariamente podrían migrar hacia la parte de la ciudad, sino que por eso es que se busca que existan corredores biológicos que conecten áreas protegidas. En este caso, la zona protectora Cerro de la Carpintera colinda con el corredor biológico Cobre-Surac, que también tiene gran parte, bueno, la mayoría está en la provincia, perdón, en el Cantón Cartago. Entonces, por ahí tiene como a otros lugares a donde migrar. Luego, esta otra que tenemos de este lado, a otra yo no sé ni por qué le digo si es femenino, es que el nombre es cloroponia, entonces parece como que es femenino. Es un ave endémica regional. Entonces, bueno, esto ya como dijimos, también el preámbulo que hicimos sobre los tipos de especies es también para entender sobre que estos especies de aves son importantes porque algunas de ellas son endémicas regionales. Esto quiere decir que posiblemente en pocos países de la región se encuentra este tipo de aves que frecuenta el dosel y bordes de los bosques húmedos con abundancia de epífitas, que fueron las que mencioné anteriormente, que son las aéreas, que no están pegadas del suelo y que ¿cómo decir? Se alimentan o el agua la toman del el ambiente, ¿verdad? Por la nubosidad que existe, donde hace sus nidos entre musgos y bromelias entre los 11 y 30 metros de altura y puede ser una especie indicadora de calidad del hábitat del bosque húmedo, que es esto que les mencionaba. Generalmente cuando se pierde el hábitat y aunque continúe la nubosidad, entonces, pues si no hay árboles, no hay donde anidar, no hay musgos, no hay epífitas, entonces estas aves no podrían estar presentes en este territorio. Acá tenemos un ejemplo de lo que les mencionaba, de lo que es endémico regional, ¿verdad? Entonces, en este caso, la primera que tenemos acá, que se llama Piper carpinteranum, esta es una especie de planta endémica únicamente de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y quise poner estas específicamente, no tienen, puede ser que no tengan ni siquiera como mucha relevancia, no es que son endémicas de la carpintera, pero sí llevan un nombre relacionado con la carpintera. Por ejemplo, esta se llama Peperonia carpinterana, Itel carpinterae y la qué pena, Pleurotalis carpinterae, esta es una especie de orquídea y en este caso, bueno, ¿por qué llevan esos nombres? Llevan esos nombres porque desde el siglo XIX que los naturalistas y botánicos que hacían colectas de especies en Costa Rica, pareciera que la carpintera era uno de los lugares favoritos donde hacían colectas de plantas y donde se descubrieron muchas de las nuevas especies. Pero no quiere decir que solo están en la carpintera, sino que ahí fue donde se descubrieron por primera vez y por eso les adujeron como esos nombres y relacionados con el nombre del cerro de la carpintera.
Y acá, estas son datos relacionados a las orquídeas, que hay 98 especies y de estas 7 especies son endémicas de Costa Rica y están presentes en la carpintera. Acá tenemos las fotos de algunas orquídeas de la carpintera. Por eso también les indiqué desde el inicio que sería bueno que revisen, si quieren ahondar más en los temas, que revisen de estas publicaciones. Yo les puedo pasar los datos de las publicaciones de donde se obtuvieron estos datos, porque son realmente impresionantes y muy bonitos de observar. Esta es otra, Malaxis carpinterae también, que fue encontrada en la carpintera por primera vez. Igual volvemos a algunos aves que también, algunos son muy conocidos, ¿verdad? O muy, muy interesantes o muy bonitos, como el aguilucho, el, el pájaro chancho, el trogón, el colibrí ventinegro, el pájaro bobo, que es muy conocido, ¿verdad? A nivel de la ciudad incluso. Pito real, el tucancillo verde y esa tangara veranera que es muy, muy vacilona, podríamos decirlo de alguna manera, muy bonita, rojita. Y también estas especies de mariposa, aquí la importancia y lo relevante es que al menos estas que tenemos acá a la derecha son endémicas regionales y algunas de estas son endémicas de Costa Rica únicamente y todas presentes en la carpintera. Los mamíferos, pues es ya muy común, incluso verlos en la ciudad, como los mapaches, ¿verdad? Las zarigüeyas, pero sí tenemos presencia de otras especies más escurridizas o nocturnas, ¿verdad? Como los armadillos, los coyotes o algunos felinos que han sido encontrados en la carpintera. Sobre las especies arbóreas, también tenemos presencia de muchos árboles en bosque primario. Algunos de estos son robles, robles encinos y los helechos arborescentes, que también son importantes muy característicos del bosque húmedo. Los helechos arborescentes, su característica principal es que son prácticamente fósiles vivientes, ¿verdad? Porque están desde la época prehistórica. Y árboles como lauráceas, que son de la familia de los aguacatillos, hay unos que se llaman jazz o quizarra amarillo, entonces algunos de esos son importantes que están confinados en las partes boscosas. Aquí es importante también mencionar y destacar la parte de conservación que han tenido algunas fincas, sobre todo las fincas de la parte alta, que han conservado gran parte de este bosque. Hay dos fincas del movimiento cívico del Cantón de la Unión que ahí resguardan bosque primario, robledales. Entonces, esta ha sido como las fincas responsables que han mantenido el bosque. Acá queremos mostrarles unos mapas que han sido el resultado de un estudio que hemos realizado por parte de la Unidad Ambiental con el CATI. Y este es un mapa de las islas de calor o de temperatura superficial, donde las partes moradas oscuro, entre más claro es donde hay menos temperatura y lo más oscuro es donde hay más temperatura. Entonces acá podemos ver que la ciudad específicamente es donde vamos a tener las mayores temperaturas. ¿Y esto por qué? Por las superficies que guardan mucho calor, como por ejemplo el asfalto, los techos de zinc,
toda la infraestructura en general guarda mucho calor y por eso se hacen estas concentraciones de calor acá. Y esto es el resultado, digamos, de la toma de decisiones que nosotros hacemos a nivel de unidad ambiental con respecto a los programas de reforestación, que nosotros buscamos la manera de incorporar la mayor cantidad de vegetación posible en la parte donde hay más infraestructura. Y acá tenemos el índice de vegetación. Lo más verdecito es donde hay más vegetación. Por supuesto, coincide totalmente con las áreas protegidas del cantón, los cerros de la Carpintera y la zona protectora Río Tiribí. Y en este sentido es que queríamos también, a manera de información por parte de la unidad ambiental, hemos avanzado en el tema de incorporar un vivero forestal dentro del funcionamiento de la municipalidad para tratar de ubicar todas esas especies que nosotros pudiéramos reproducir. En este caso, en la Carpintera tenemos varias, con tantos estudios podemos identificar las especies más importantes buscando la manera de rescatar las especies endémicas, regionales o nacionales, y queremos hacer una reproducción de la mayor cantidad de estas especies que nosotros podamos obtener o desarrollar. En otros temas de gestión institucional, nosotros también hemos creado una comisión interinstitucional interdisciplinaria para el abordaje integral de los cerros de la Carpintera, un análisis legal de los procesos de demandas y cosas que tenemos ahí pendientes, análisis documental de asentamientos según el plan de manejo de la zona protectora y asentamientos irregulares según el MIVA, y análisis sobre la necesidad de las anotaciones del registro de la propiedad y la municipalidad. Algunas de estas fincas presentan algunos movimientos y algunas cosas que se deben esclarecer, y la identificación de alternativas para asentamientos humanos de construcciones en estado irregular según corresponda. Y ahí tenemos varios de las opciones que tenemos a nivel de la gran gama de legislación que tenemos a nivel de Costa Rica para poder atender de manera integral el tema de algunas ocupaciones irregulares que tenemos en el cantón. Participación de instituciones y organizaciones externas para el abordaje integral de la zona protectora. Ya hemos tenido acercamientos con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, con el INBU, con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por supuesto que con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Consejo Local de la Zona Protectora de los Cerros de la Carpintera, para este abordaje que les estamos mencionando. Entonces, en este caso, como les indiqué, es una pincelada del tema más que todo ecológico de la parte de la zona protectora Cerros de la Carpintera. Acá los datos de la unidad ambiental, este es el correo de la unidad y el teléfono. Y en caso de que deseen alguna de la información que presentamos el día de hoy, acá está mi correo electrónico y un número de teléfono donde incluso podrían comunicarse conmigo vía WhatsApp. Se me olvidó mencionar, y eso es muy importante, al inicio de la charla, que de parte de la unidad ambiental queríamos agradecer enormemente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y al proyecto Paisajes Productivos por la colaboración que nos dan en el tema de educación ambiental para el desarrollo de estas charlas, por ejemplo con el link de Zoom y algunas otras acciones que hacemos en conjunto con ellos. Entonces, no quería dejar de lado el agradecimiento a Paisajes Productivos por el tema. No sé si tuvieran algún comentario o alguna duda, si quisieran usar el chat o el área de preguntas y respuestas.
no hay disponible el tema del micrófono, que si no me equivoco, tienen opción de levantar la mano si fuera el caso y quisieran abrir micrófonos. Hay una consulta en el chat, Gloria. Hay una consulta en el chat, pero no sería en el chat. Ariel, definitivamente no hay opción de, si desea tomar la palabra. Vamos a ver. Gloria, Gloria, perdón. Ajá. Lo que indica Catherine es que dice don Arturo Barbosa. En cuanto al tema de corredores urbanos, ¿cómo ha sido el contacto con otros organismos? Para ver. Ya, es que están en el chat, que no es el de chat de preguntas. Ok. Tema de corredores urbanos, ¿cómo ha sido el contacto con otros organismos? Don Arturo, será como coordinación interinstitucional, y si se refiere a corredores biológicos interurbanos, es que, digamos, prácticamente un corredor biológico interurbano no podría existir si no hay coordinación entre los organismos, ¿verdad? Porque son comités locales que son, por decirlo de alguna manera, son voluntarios. Entonces, sí o sí tiene que haber coordinación entre organismos. No sé si se referirá a instituciones y organizaciones comunales. En el caso de la Unión, solo estamos en el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, y sí tenemos una coordinación estrecha con 5 municipalidades que conforman el corredor: Montes de Oca, Curridabat, San José y Alajuelita, y con el INBU. El SINAC es el que lidera el proceso, el que debería liderar el proceso, puesto que los corredores biológicos interurbanos pertenecen al Programa Nacional de Corredores y son liderados por el SINAC, y nosotros somos un ente participante. A su vez, hay varias organizaciones comunitarias que forman parte del corredor biológico, del comité local. Cualquier persona incluso se podría sumar en el caso del corredor biológico interurbano María Aguilar, y podrían escribirme para más información, puesto que no es el tema del día de hoy, ¿verdad? Y bueno, si se refería también al que colinda específicamente con nosotros de la Carpintera, es que no tenemos injerencia, no tenemos territorio en el corredor biológico interurbano Cobre y Surac. Entonces, en ese caso no tenemos contacto con ese corredor biológico, solamente los que pertenecen a la Unión. Vamos a darle la palabra a Ariel. No, perdón. Era Jeffrey Otico. Jeffrey. Jeffrey, ¿usted tenía la mano levantada? Ok, ya van a hacer preguntas. Hello, Gloria. ¿Cómo está, Jeffrey? Bien, sí. Yo estaba corriendo por escribirle este nombre científico, Cornes. Sí, yo creo es muy importante, y ya con el terrible limpio estamos empezando a sembrar árboles de la zona en el bosque de la juventud, de los jóvenes. Y yo creo debemos tener un programa de recoger especies de las montañas y sembrar ellos en estos viveros y también en las zonas abiertas. Y esto estamos tratando de hacerlo. Sí. Y yo quiero continuar con este programa, y tal vez organizamos
un programa de rescate de estas especies en el futuro. ¿Cómo parece? Sí, excelente. Esa es la idea de haberles presentado esta parte de las especies y sobre todo finalizando con las especies arbóreas, ¿verdad? Que sería muy importante ese rescate. Hay que hacer más estudios para ver a dónde están ubicados estos individuos en el cerro para poder reproducirlos, para poder incorporar algunos otros o buscar, ¿verdad?, en otras regiones para poder tener esa diversidad genética dentro del área protegida. Sí, por ejemplo, la Cornus diversifolia, es diversifolia, yo creo, es el nombre correcto. Yo vi un ejemplo en la parte alta de los lotes. Ah, ok. Uh-huh. También uno que es en la familia de guayabo, es Cactinensis. Olvidé el nombre científico en este momento, pero yo creo que este tiene potencial como un árbol ornamental porque era muy lindo y de comportamiento baja. Y yo creo que esto puede ser importante tal vez en parques y zonas verdes de comunidades, porque es un árbol muy lindo de no muy grande altura. Cosas como así, yo creo debemos hacer programas como así. Sí, correcto. Está en lo correcto, Jeffrey. Sí. Y tal vez hacemos un pequeño equipo de gente que tiene permiso para subir y buscar semillas y arbolitos y plantas para llevar a los viveros. Sí, exactamente. Es una coordinación que se debe hacer con estas fincas, ¿verdad? O aprovechar las fincas del movimiento cívico, ¿verdad? Que ya también es una parte importante de la organización comunal que también busca este mismo fin, ¿verdad? Y que no sería tan engorroso el pedir permiso, pero sí es muy importante coordinar con los propietarios que tienen estos remanentes de bosque para poder hacerlo de una manera formal, ¿verdad? Y que no sea también como muchas veces ha venido pasando, que las personas ven a los cerros de la Carpintera como un área recreativa donde yo podría ingresar sin permiso y aprovechar como de la riqueza biológica que hay ahí, los senderos y este tipo de cosas, pero realmente eh, es importante saber que son propiedades privadas y que las personas en sus propiedades a veces no les gusta que ingresen personas por el tema de la basura, de incendios o incluso ya si podemos hablar de cosas más terribles, ¿verdad? Que sería como la extracción de especies de flora y fauna. Es importante hacer conciencia de paso con el tema de las plantas, las orquídeas sobre todo, que hay mucha extracción ilegal o irregular de estas especies y las están vendiendo en viveros, entonces hay que ver sí, digamos, el origen de estas, de estas extracciones. Sí, sí. No, este debe hacer esto con mucho cuidado. Y también hay una información de la Universidad de Costa Rica. ¿Usted sabe si hay programas de rescate de la Universidad de Costa Rica o programas en colaboración con ellos o de tecnológico para hacer más investigaciones de la zona y ayudar en el rescate de plantas en peligro de extinción o endémicas? Todavía no hemos coordinado nada, pero creo que más bien es con la Universidad Nacional que podríamos tener algún acercamiento. Hay algunas escuelas que están más empapadas en estos temas, pero todavía no hemos incorporado como esa parte académica para el rescate de esta parte. Okay. Muy Tal vez en importante, el Jeffrey. futuro. Claro. Bueno, ok, gracias. Gracias, Jeffrey, por su participación. Okay. Vamos a ver el chat. Creo que don Arturo quería tomar la palabra.
don Arturo fue, ok, ya dijo que muchas gracias, entonces pareciera como que, ajá, ya le contestaron o ya le contesté. Vamos a ver este otro chat de las preguntas. Si hay alguna otra cosa. Vamos a ver. Ok, es que don Arturo tenía la mano levantada. ¿Te ayudo con la pregunta de Ariel, Gloria? Sí, es que, ya estoy abriendo el chat ya. Okay. Vamos a ver. Ariel. Respecto a la identificación de alternativas para los asentamientos humanos, ¿en qué estado se encuentra el tema de renovación urbana? Ay, Ariel, qué pena, pero es que ahorita no estamos como con los temas de renovación urbana, estábamos más como con el tema ecológico y sin embargo, usted también participó en la sesión de carpintera del martes pasado. Ahí era donde tenía que hacer esa pregunta específicamente. Ahorita estamos más como con temas biológicos o ecológicos y no tanto de asentamientos urbanos. No sé si tienen otras preguntas relacionadas con la charla de ahorita. Y si no, daríamos por concluida la charla del día de hoy. Cualquier cosa, igual aquí les quedan mis datos en caso de que quisieran preguntar algún tema relacionado. Les invito a buscar la parte de historia natural del Museo Nacional de Costa Rica. Ahí viene mucha información de estas especies que yo mencioné en la charla de ahorita y del afiche, que en el afiche venían otras especies de las que vienen en la presentación, muy particulares, hay mucha información. Voy a quitar la pantalla para poder ver bien el chat. Muchas gracias a doña Gabriela. Doña Roxana Serván. Y entonces, bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la charla y les agradecemos mucho su participación en esta noche. Y seguimos en contacto. Visiten nuestro canal de YouTube de la Unidad Ambiental, donde ahí tenemos posteadas las capacitaciones anteriores que tenemos a disposición de todos para los que se los han perdido, y también nuestro Facebook de Escuela Municipal del Agua y el Ambiente, donde ahí seguiremos colocando nuestras futuras charlas virtuales y capacitaciones a disposición de toda la comunidad. Entonces, muy buenas noches a todos y todas y nos vemos en la siguiente charla. Saludos. Muchas gracias. Gracias, Jeffrey. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Laura.